Vamos a ir ahora, hermanos, al Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 53. Marcos, capítulo 14, versículo 53. Y vamos a leer hasta el versículo 65. Si ya lo tienen allí, les pido se pongan en pie para hacer la lectura. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 53. Así dice la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque nos has revelado estas cosas. Gracias porque nos has revelado los padecimientos, la humillación que sufrió tu Hijo. Señor, nunca vamos a lograr, a entender a plenitud esos sufrimientos, pero te rogamos que esta tarde nos des luz y podamos ver más claramente el dolor, la aflicción de ese varón de dolores, y podamos entender, Señor, que fue por amor a ti, Padre, y por amor a nosotros. Enséñanos, Señor, con tu palabra te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Me parece, hermanos, que no sería algo descabellado tratar de resumir toda la historia de la salvación por medio de 3 juicios. Y si queremos hacer eso, tendríamos que decir que el primer juicio se realiza en el huerto del Edén. Quien preside en ese momento como el juez de las acciones, tanto de Satanás, ¿verdad?, la serpiente presente en ese momento, como de Adán y Eva, es Dios. Dios como el juez. Adán y Eva y la serpiente también como esos acusados que han transgredido la ley de Dios. Y Dios, después de ese primer pecado, declara a Adán y a Eva culpables. Condena de muerte, ¿verdad?, a la serpiente, y también realiza una condena de muerte para los primeros hombres. Aunque en su caso, Dios la mezcla con una promesa misericordiosa. Iban a morir, iban
a ser cortados de esa comunión. Dios los expulsa del huerto, pero Dios da una promesa. Dios iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquel juicio transformó para siempre la historia de la humanidad y es el marco histórico para entender por qué se dan los otros dos juicios. Todo comienza con el Edén. El segundo juicio es el que vemos en este pasaje. El juicio en el que las principales autoridades en Israel declararan culpable al Mesías. Ahora, en realidad, hermanos, la escena es más compleja. Hay varias audiencias, hay audiencias con las autoridades judías y con las autoridades romanas. Pero digo esto para que lo pongamos en esa perspectiva global en la historia de la salvación. Un juicio en el que Cristo es declarado culpable. Y digo que este es un juicio importantísimo porque sin este, piénsenlo así, Jesús no habría ido a la cruz. Fue por esta condena de muerte que realizan, que después lo van a llevar a Pilato, porque ellos, ¿verdad?, no les era permitido dar muerte. La ley romana lo había impedido. Y la ley romana había establecido otra manera de traer la pena de muerte a los reos, y esa era la cruz. Dios había gobernado todos los eventos, hermanos, para que Jesús naciera justo en el momento en el que no iba a ser condenado por una lapidación, como sería la manera establecida en el Antiguo Testamento, sino por medio de la cruz. Este fue el medio escogido por Dios para que su Hijo se humillara, este segundo juicio, hasta la muerte de cruz. En este juicio, ¿verdad?, Cristo iba a ser declarado culpable primero por las autoridades judías, los principales en Israel, el sumo sacerdote, una autoridad que Dios se seguía tomando en serio, si bien es evidente que el sumo sacerdote no se tomaba en serio su propia autoridad. Y un juicio también en el que Cristo iba a ser declarado inocente, ¿verdad?, primero por Pilato, pero aún así condenado de forma injusta. El tercer juicio al que me refiero es el juicio final. Y en ese juicio quien va a presidir como el juez es Cristo, el mismo al que vemos acusado en esta escena. Hay una gran paradoja, hermanos. Hay una gran ironía en este punto en el Evangelio. Que el mismo que está siendo juzgado en ese momento es el que juzgará a vivos y a muertos. Eso también se implica en el pasaje cuando Jesús dice que ellos verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Un lenguaje que se había utilizado ya en Marcos, en el capítulo 13, cuando el Señor habla acerca de su segunda venida. ¿Cómo íbamos a ver su segunda venida? Nos dice el Señor, ¿cómo la vamos a ver si es que nos toca el Señor viniendo en la diestra del poder de Dios, en esa gloria y en las nubes del cielo, con nubes de gloria? Veamos entonces, hermanos, en ese pasaje, la antesala de los sufrimientos de nuestro Señor. ¿Y cómo se siguió cumpliendo aquella noche todo lo que los profetas habían anunciado de antemano? Piensen conmigo, ¿cuáles son los elementos de un juicio? Porque eso nos va a ayudar bastante a analizar este pasaje. Al menos con los que estamos más familiarizados, ¿verdad? Si es que no tenemos estudios en derecho, es con lo que vemos en las películas de Estados Unidos. Hay un juzgado, una sala, en este caso el patio del sumo sacerdote. Ese es el escenario. Tenemos un jurado aquí, son todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, reunidos allí para determinar después, ¿verdad?, de esta indagatoria, de este interrogatorio, si hay alguna
culpabilidad que se le pueda imputar a Jesús. Tenemos además a un juez, el sumo sacerdote, quien aparentemente aquí está tomando la autoridad, la atribución para hablar al final y dirigir su palabra directamente a Cristo. Cristo es el acusado aquí, es Jesús. Tenemos también a los acusadores, que van a ser diferentes testigos, que nos dice Marcos, presentan un falso testimonio, y vamos a ver algo de las implicaciones de eso. Y tenemos también la declaración de Jesús. ¿Cuáles fueron sus palabras después de este interrogatorio? Encontramos un cargo, ¿verdad?, que se le imputa, que era blasfemia. Vamos a analizar por qué dice eso el sumo sacerdote y qué implicaciones tenía. Y por último, la pena impuesta. ¿Cuál fue? Una condena de muerte. Esos elementos, hermanos, nos van a ayudar, elementos que estarían presentes en cualquier juicio. Pero dividamos ahora nuestro pasaje. Vamos a ver primero cómo estos hombres fabrican cargos contra Jesús. Esa va a ser la primera parte. La fabricación de los cargos contra Jesús. Versículo 53 al versículo 61. Vamos a ver en segundo lugar la declaración del acusado, la declaración de Jesús en el versículo 62. Y por último vamos a ver el veredicto y la pena impuesta en los versículos que restan. La fabricación de los cargos, la declaración del acusado y el veredicto y la pena impuesta. Veamos primero esto de la fabricación de los cargos. En el versículo 53 encontramos esto. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Tenemos aquí al jurado, tenemos al juez y tenemos al acusado. Ahora, recuerden que esta reunión se da en medio de la noche después de un arresto arbitrario. Esta es una reunión clandestina, hermanos. Una reunión urgente para las autoridades en Israel. Ya no hay mucho tiempo. Viene el día de reposo, se va a celebrar la Pascua y ellos quieren deshacerse lo más rápido posible de Jesús. Primero habían dicho, no durante la fiesta, pero ahora se ven en una presión por hacerlo antes de que llegue esta fiesta. Al final, sabemos, esos eventos van a coincidir. Ahora, eso nos muestra más la maldad de lo que está pasando aquí. Porque ellos quieren deshacerse rápido del Señor para poder celebrar su fiesta religiosa. O sea, vamos a ver cómo se mezcla, hermanos, esa tremenda injusticia que se está cometiendo en ese momento con un motivo religioso. Quieren celebrar la Pascua. Y sabemos que las motivaciones de las autoridades eran motivaciones impías. El pasaje nos lo deja muy claro. Ya habíamos visto en este evangelio confrontaciones con algunos que representaban a estos grupos. Habíamos hablado de los escribas, habíamos hablado de los ancianos, habían aparecido los principales sacerdotes. Vimos esa discusión, ¿verdad?, que Jesús tiene con diferentes grupos, confrontándolos, ¿verdad?, y respondiendo con esa sabiduría. Habíamos visto eso ya. Pero ahora las intenciones de todos esos grupos confluyen aquí para atacar a Jesús. Recuerden, hermanos, también, lo dije en la predicación anterior, pero ahora comenzamos a observarlo. Jesús se convierte aquí en el objeto de los verbos. Ya no es tanto Jesús el que está hablando, al menos no en este evangelio. Ya no tenemos muchas palabras de parte del Señor. Pero los verbos que encontramos tienen que ver con Él, pero Él como el objeto. Van a traer a Jesús, van a buscar testimonio contra Jesús, quieren entregarlo a la muerte, dicen falso testimonio contra Él,
lo condenan, lo golpean, lo escupen, se burlan de él. Y allí, hermanos, empezamos a ver la humillación de una manera todavía más clara, la humillación de Cristo, esa humillación que Él ha aceptado voluntariamente. Tenemos además en esa escena algunos observadores, y entre ellos está Pedro, nos dice el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Este dato es clave para entender la próxima escena en la que Pedro va a negar al Señor. Pedro vio la injusticia que se estaba cometiendo. Y vamos a analizar eso más adelante en el versículo 66. Además, tenemos una indicación, ¿verdad?, de las pocas que tenemos en los evangelios, de cuál era el clima en ese momento. Era una noche fría, y por eso Pedro y los alguaciles estaban alrededor del fuego. Ahora veamos, hermanos, la fabricación de los cargos como tal. Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Aquí se nos muestra cuál era la motivación, cuál era la intención en todo esto. No era, ¿verdad?, hacer un juicio justo. Era solamente cuidar las formas, montar este teatro y lograr en esta noche, sin que pasara más tiempo, fabricar cargos para condenar a Jesús a la muerte, a toda costa. Y vamos a ver cómo se desarrolla eso en esta escena. Ya habían arrestado al Señor, pero todavía faltaba un paso clave. Necesitaban hallar alguna acusación. Vean el énfasis que hay en esto, hermanos. Vean la palabra testimonio. Aparece en el versículo 55. Buscaban testimonio contra Jesús. Versículo 56. Muchos decían falso testimonio, mas sus testimonios no concordaban. Versículo 57, dieron falso testimonio contra él. Versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Y de hecho, la palabra testifican en el versículo 60 y la palabra testigos en el versículo 63 vienen en el griego de la misma raíz. Entonces Marcos está recalcando aquí lo que estos hombres quieren hacer: fabricar cargos a toda costa para condenar a Jesús. De hecho, Marcos nos dice que unos hombres comienzan ahí a dar, o más bien muchos comienzan a dar falso testimonio contra él, pero el testimonio tenía que concordar. Se hacía un interrogatorio, preguntaban a un testigo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Esto y esto y esto. Le preguntaban a otro testigo aparte, ¿qué es lo que dijo Jesús? Esto y esto y esto. Y si había elementos en el interrogatorio que no concordaban, ¿verdad?, el testimonio no era válido. Ahora, ¿qué debería pasar según el Antiguo Testamento con los que estaban dando un falso testimonio? Porque para acercarse, hermanos, a un juicio como este, alguien tendría que estar muy seguro de lo que ha visto y de lo que ha oído, como para hablar en contra de una persona. Según Deuteronomio capítulo 19, la condena que debía haber para un falso testigo tenía que corresponder con lo que esta persona quería hacerle al acusado. Pueden ver eso en los versículos 15 al 21, no me voy a detener en eso. Pero la idea es, si esta persona tramaba la muerte, si el falso testigo quería la muerte del acusado, la pena que debería haber debería ser muerte para el falso testigo. Entonces, hermanos, esto nos muestra el doble estándar que tienen estos hombres, esta doble moral. Se están dando cuenta, ellos saben a todas luces que esto es un juicio injusto, ellos lo han organizado, lo convocan de manera urgente en medio de la noche después de ese arresto arbitrario.
Pero parece que el plan no está funcionando, porque los falsos testigos no dan el material necesario para condenar a Jesús. Los testimonios no concuerdan. Estaban mintiendo delante de Dios. De hecho, Deuteronomio 19 nos pone en ese contexto en el que el juicio, hermanos, se realiza delante de Dios, o con miras a que Dios está viendo, Dios está de testigo, Dios sabe lo que está pasando. Y es impresionante la hipocresía con la que aún así persisten, proceden en ese juicio, queriendo condenar al Hijo de Dios. Querían incriminarlo a toda costa, pero el plan parece que no está funcionando, aún con las estrategias injustas. Marcos nos habla de la primera acusación, que al parecer avanza un poco más en este proceso. Versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Y cuando se dice levantándose, puede ser, ¿verdad?, que se les están agotando los recursos. No funcionaron los falsos testigos. Quizá estos son de los alguaciles o de los mismos que están en el concilio, diciendo: bueno, vamos a armar aquí algo entre nosotros rápido. Y dicen estas palabras. Marcos nos va a decir que ni aún así concordaban en el testimonio. Pero estas palabras, hermanos, son importantes. Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Aunque el testimonio era falso, podemos suponer que tenía ciertos elementos verídicos. Una mentira, para que funcione, tiene que estar mezclada con algo de verdad. Y eso nos lleva a pensar a que esto proviene de la declaración que encontramos en otro evangelio. Porque en el evangelio, según Juan, el Señor dijo estas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es una referencia muy profunda. Juan nos dice en el evangelio que Jesús estaba haciendo referencia a su cuerpo, a su cuerpo. Pero llama mucho la atención que esta sea la primera acusación. No fueron los milagros, ¿verdad? No podían negarlos, los habían visto, las personas llegaban y daban testimonio de esto. No fue la enseñanza de Jesús como tal, no fue cuando le contestó a los fariseos y los hizo callar, no fue cuando le contestó a los saduceos o a los herodianos que querían tentarlo, porque se dieron cuenta que tenía una sabiduría que no es de este mundo. Tampoco fue su carácter. No podían acusarlo de alguna falta así. No había ni una pequeña cosa reprochable en la vida del Señor. Como lo predijo Isaías, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tenía que ser algo entonces relacionado con el templo para hacer parecer que Jesús estaba traicionando a la nación judía, que Jesús era alguna especie de revolucionario que iba a traer destrucción sobre su propia nación y destruir el lugar más sagrado para el judaísmo, el templo. Ahora, lo que hace que esta referencia sea más irónica es que el templo, hermanos, estaba relacionado con las autoridades. Son las autoridades las que representan al templo. ¿Y cómo ha llamado, hermanos, al templo Jesús? Él había dicho que habían convertido el templo de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Los edificadores, ¿verdad?, en el lenguaje del Salmo 118, que Cristo cita en su parábola, estaban rechazando a Cristo, quien es la piedra angular del templo de Dios que no está hecho con mano.
Así que esta acusación del templo sería una acusación que iría al corazón del judaísmo, pero que también atentaba contra la autoridad de estos hombres. Y vemos que ellos no querían tener nada que ver con algo que atentara su autoridad. Querían que las cosas permanecieran tal y como estaban. Cueva de ladrones, pero no importa que permanezca así. Nosotros tenemos el gobierno. Y vemos un poco más de eso en el Evangelio según Juan, cuando Caifás habla más de sus motivaciones y del miedo que sentía de que las personas empezaran a reconocer a Jesús como el Mesías y ellos se quedaran, déjenme utilizarlo, hablar de manera coloquial, se quedaran sin su changarro, ¿verdad? Sin la porción que ellos estaban sacando, sin la autoridad, sin el poder. Era lo único que les preocupaba. No si Jesús era culpable realmente o no. Algo iban a hallar en ese momento para condenarlo a muerte. Pero el versículo 59 nos dice que ni aún así lo estaban logrando. Si hubieran actuado con justicia, los que daban el falso testimonio merecían morir. Pero el juicio continúa ahora con una última estrategia. Es un movimiento desesperado. El as bajo la manga del sumo sacerdote, en una de sus injusticias más. ¿Qué importa? Una más, pero mientras guardemos las formas y el teatro que hemos montado aquí para juzgar a Jesús. Así que sin más recursos ya, el sumo sacerdote se convierte en juez y parte. Y en el versículo 60 se nos dice, se levanta de en medio y pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero hermanos, ¿qué iba a responder Jesús? Si el testimonio ni siquiera concordaba. No había nada que responder. Lo que está haciendo el sumo sacerdote es querer sacar palabras de Jesús para incriminarlo en ese momento. El Señor se queda callado, ¿verdad? Con justa razón. No había ninguna acusación que se sostuviera. ¿A qué iba a responder? Así que el sumo sacerdote le hace una pregunta, ahora directamente. Y en otro de los evangelios se nos dice que lo conjura. Y él pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Estas eran, hermanos, por así decirlo, las patadas de ahogado de este hombre impío. No funcionaron los falsos testigos, no funcionó la otra declaración que hicieron estos hombres acerca del templo, no concordaban. Así que él toma la iniciativa, dice, voy a resolver esto y violando, ¿verdad?, todos los derechos que puedan existir en un juicio justo, quiere sacar algo, alguna palabra de Jesús que lo incrimine. Jesús sabía que tarde o temprano le harían esa pregunta frontal y directa. Y yo creo, hermanos, que el Señor lo estaba esperando. Que por eso calla ante las acusaciones, para que le pregunte directamente el sumo sacerdote. ¿Cuál es la declaración ahora del acusado? Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la declaración de Jesús aquí? Versículo 62. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús responde directamente, revelando su identidad y confesándola delante de todas las autoridades de Israel. Es la declaración más gloriosa que se ha dado en toda la historia del derecho penal. Pero ¿cuál es la ironía aquí? Que la van a tener por blasfemia, cuando era verdad. Tan cerca, hermanos, de la verdad, tan cerca del Mesías, el Rey de Israel, el Hijo eterno del bendito, es el que estaba siendo juzgado. Y todo esto a fin de identificarse con nosotros, los culpables, y llevar el castigo. Hasta ahora en el Evangelio según Marcos
habíamos visto eso que ha sido llamado el secreto mesiánico. Por ejemplo, el Señor Jesús en el camino les dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y el Señor había mandado que no dijeran esto a nadie. Pero en este momento Jesús ahora lo dice clara, directa y públicamente. Aquí va la verdad, hermanos, con toda su claridad para las autoridades. Jesús dice: yo soy. Él está confesando que es en realidad el Mesías, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Y además Jesús les dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Algo, hemos visto, que ocurrirá en su segunda venida. De esta manera Jesús les está diciendo implícitamente que un día va a ser Él el que los va a juzgar. Vemos aquí entonces, hermanos, los dos estados de Cristo. Vemos la humillación de Cristo. La humillación de Cristo comienza desde su encarnación, ¿verdad? El Señor viene a este mundo. La humillación continúa a lo largo de su vida y vemos la culminación de esa humillación en los sufrimientos que padece Jesús en aquella noche con el juicio injusto, después en la cruz y hasta su sepultura. Pero después de eso tendremos un movimiento de exaltación. Jesús se humilla hasta lo sumo, hasta lo más bajo, y después es exaltado en la misma proporción en la que se ha humillado, hasta lo sumo, en su resurrección, en su ascensión a la diestra del Padre y en su segunda venida. Por último, vemos aquí, en tercer lugar, el veredicto y la pena impuesta. El sumo sacerdote, en el momento en el que oye las palabras de Jesús, nos dice Marcos, rasga su vestidura y dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Verdad? Se respira la hipocresía en sus palabras. De hecho, el sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. Esa es una indicación en el Antiguo Testamento. Las vestiduras del sumo sacerdote eran consideradas santas. Y sabemos que para un judío el rasgar sus vestiduras era símbolo de indignación, o podía ser símbolo de tristeza o de duelo. Levítico 21:10 dice: ni rasgarás sus vestidos. Hay una prohibición de hacer esto. Pero no importa, había que dar la demostración de religiosidad externa en medio del juicio más injusto en la historia de la humanidad. Y el sumo sacerdote dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? En otras palabras, está diciendo: por fin, lo logramos. Hemos hallado un cargo suficiente para condenar a Jesús, para deshacernos de una vez por todas de Él. ¿Cuál es el cargo? El sumo sacerdote lo acusa de blasfemia por atribuirse el nombre de Mesías e Hijo del bendito. Ese es un título divino. Es algo que le pertenece a la deidad. Pero aquí hay otra ironía y parte del drama de esta escena. Lo que Jesús dice es verdad. No es una blasfemia. Jesús está dando la revelación más grande y más preciosa, la pone delante de ellos, confiesa su identidad, hermanos, tan cerca del Mesías en ese momento. Pero ¿qué hacen con él? Lo condenan, nos dice el pasaje, lo declaran culpable y digno de la pena de muerte. ¿Cuál había sido su crimen? A los ojos de ellos una blasfemia, a los ojos de Dios no había ninguna culpa. Jesús habló con la verdad. Inmediatamente después de eso empezamos a ver la violencia que sufre el Señor y que va a culminar en la cruz,
Vemos que lo escupieron, le dieron puñetazos y bofetadas, le cubrieron el rostro y se burlaron de él diciendo: profetiza. No debemos, hermanos, menoscabar el sufrimiento físico de Jesús, el sufrimiento en su cuerpo y el sufrimiento en su alma. Ambos eran necesarios para nuestra redención. Recuerden que el que está siendo golpeado en ese momento es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, de un valor infinito. Incluso vamos a ver que la gente comienza a burlarse de los oficios de Cristo. Le dicen: profetiza. Más tarde los soldados romanos se van a hincar delante de él y le van a dar una caña, lo van a vestir de púrpura, lo van a llamar rey. Y más tarde en la cruz van a decir las autoridades: a otro salvó, sálvese a sí mismo, su oficio como sacerdote. La gente termina burlándose de los oficios de Cristo, tal como Jesús lo predijo, hermanos. Ellos no sabían lo que Jesús había dicho antes, cuando lo golpeaban y le decían: profetiza. No sabían que Jesús antes le había dicho a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¡Qué ironía! Le dicen: profetiza, y ellos no saben que Jesús ya había profetizado exactamente de lo que estaban haciendo en ese momento. Una revelación para sus discípulos. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Cómo podemos apropiarnos, verdad, de las verdades que encontramos en este pasaje? Aquí termino con las aplicaciones. En primer lugar, hemos de asombrarnos y adorar a Dios al contemplar la humillación de su Hijo. Desde el arresto de Jesús vemos ese movimiento que va en descenso a una velocidad estrepitosa, como el de un buzo, hermanos, que se sumerge en las aguas. Así los evangelios nos hablan de cómo Jesús se sumerge en ese sufrimiento. Así como Él lo había dicho: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese bautismo es su pasión, su angustia, su aflicción. Podríamos resumirlo así: la pasión de su vida era sufrir la pasión de su muerte, con el propósito de redimir a los escogidos de Dios. Es por eso que Cristo se entrega para ser golpeado y condenado a la muerte. Otra vez, hermanos, haciendo todo esto por nosotros, por los que creemos en Él. En segundo lugar, el Hijo regresará algún día para consumar el juicio de Dios sobre este mundo. El mismísimo autor de la vida, el juez de toda carne, vino para ser acusado y morir en nuestro lugar. Pero cuando regrese, hemos de reconocer, ya no vendrá en el estado de su humillación. Cristo lo dice: sino a la diestra del poder de Dios y en las nubes del cielo. En aquel día los alguaciles, los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes estarán en el banquillo de los acusados. Cristo presidirá en ese juicio y ellos, lo sabemos, doblarán su rodilla delante de Él. Quizá, hermanos, deberíamos preguntarnos: ¿estaremos acaso nosotros sentados junto a ellos? ¿Correremos nosotros con el mismo destino? ¿O dirá Cristo acerca de ti: vengan benditos de mi Padre? La buena noticia es que no necesitamos esperar hasta ese día para disfrutar esa reconciliación con Dios. Podemos en este momento, si no hemos conocido realmente a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Salvador, en el mismo que fue humillado en ese momento, y estar seguros de esa reconciliación. Por último, hay algo que nos demuestra claramente el sumo sacerdote,
Y esto es que el corazón malo no quiere recibir la revelación de Dios y tampoco puede. ¿Cómo sabemos eso? El sumo sacerdote escuchó junto con todas las autoridades la revelación más grande. La verdad estaba delante de él, lo estaba viendo. El sumo sacerdote, como las autoridades, no ignoraban, hermanos, lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había dicho. No ignoraban sus milagros, no ignoraban su demostración de santidad en el templo, limpiándolo. No ignoraban lo que los profetas habían anunciado. Y aunque las palabras de Jesús tenían una claridad externa irrevocable, el sumo sacerdote no quiso ni pudo recibir esa revelación. ¿Por qué? Porque su corazón era opuesto a Dios, así como las tinieblas son contrarias a la luz. Y eso es lo que pasa o puede acontecer en la vida del pecador. El pecador puede tener la verdad claramente expuesta delante de él. Y no es que haga falta información para recibir el Evangelio. No es que haya que recibir alguna clase, ¿verdad?, de revelación visible en la que los cielos se abran y uno pueda ver con sus propios ojos al Señor Jesús. No, no es que haga falta eso. No es que necesitemos oír la voz de Dios de manera audible, como algunos dicen. Si yo viera a Dios, entonces creería. Lo que pasa es que el corazón se opone a Dios. Lo que pasa es que cuando el Espíritu de Dios no transforma a una persona, por más verdad que le mostremos e intentemos persuadirlo, va a decir, no, no, no. Así, el problema del pecador es mucho más grande de lo que alcanza a ver. Y como ocurre con una gangrena gaseosa que de modo sutil y rápidamente destruye, así el pecado hace pensar al hombre que no pasa nada. Y al final, el pecador va en un camino de muerte. Si tú estás aquí y no conoces a Dios, déjame decírtelo en estos términos. El problema que tienes es mucho más grande de lo que alcanzas a ver en este momento. Ni siquiera alcanzas a ver el problema en su proporción. Así de necesitado estás de la gracia de Dios, amigo, amiga, que ni siquiera alcanzas a ver el problema que tienes. Pero, ¿no será acaso que Dios sigue demostrando su misericordia, permitiendo que tú escuches su verdad en esta tarde? Que escuches la revelación tan clara de quién es la persona de Cristo, de quién es Jesús. ¿No será acaso que Jesús, verdad, tomando su palabra por su Espíritu Santo, habla a tu corazón de esta manera, diciéndote o repitiéndote las mismas palabras que ellos escucharon? Te ruego, no te resistas a la verdad de Dios. No te opongas. Cristo, Jesús, en verdad es Dios. Y si tu corazón lo sabe, sírvelo, ámalo, obedécelo. Hermanos, oremos que el Señor nos permita seguir conociendo en este pasaje y de los pasajes que tenemos más adelante al acercarnos al Calvario, la profundidad de su humillación, la profundidad de su sufrimiento. Y otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo, que todo esto fue por nosotros, fue por nosotros. Amén, oremos. Señor Jesús, te adoramos y reconocemos que ahora estás coronado de gloria y de honra a la diestra del Padre. Señor, admiramos tu humillación, tu dolor, tu tristeza, tu sufrimiento.
Gracias, Señor. Gracias por cada parte de ese dolor y por cada parte de ese sufrimiento. Te rogamos, síguenos enseñando más acerca de ti. Revélanos más de tu salvación, de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu gloria, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas. Te pido que bendigas también estos elementos de la misma ordenanza que tú instituiste, que nos permitas participar del pan y de la copa con gozo, con temblor. Señor, recuérdanos de ese precioso sacrificio. Y Dios, te ruego que aún entre aquellos que están aquí, entre nosotros, que aún no te han conocido, reciban otra vez, Señor, el mismo mensaje al ver los elementos y piensen en tu cuerpo partido, en tu sangre derramada y cómo ese es el único camino a la salvación. Sigue hablando, por favor, a esta iglesia, a nuestras vidas. Danos de ese alimento espiritual y llévanos por los pastos verdes, por esos abrevaderos, Señor, por esas aguas de vida, hasta que podamos verte en tu regreso. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.